La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Este es el nuevo día, el día que hizo el Señor y lo coronó de favores y misericordias. Estamos aquí para disfrutar de lo mejor de la vida. Somos hijos de Dios, somos el templo de Dios. Dios está en nosotros. Dios es nuestro Padre, el Padre bueno, rico, generoso, afluente. Él se deleita en nuestro bienestar. No hay nada que sea imposible para Dios en nosotros. Dios, nuestro Padre bueno, es la fuente de los recursos, tanto espirituales como también físicos, económicos. En Dios no nos falta nada. Con Dios no hay carencia de ninguna cosa buena. Nuestro Padre es la fuente que suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pobreza, la enfermedad, la muerte vinieron como consecuencia de la transgresión, consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando Dios nos creó para que disfrutáramos de la plenitud de la vida, de lo mejor de la vida. Dios nos creó para que nosotros aquí en la tierra fuésemos la extensión de su gloria y ejerciéramos el dominio sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Dios nos creó como la corona de la creación, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y nos dio esa dignidad de la autoridad para ejercerla a donde quiera que fuéramos. Nos dio también la responsabilidad de llenar la tierra, y cada descendiente del ser humano tenía que ser un hijo de Dios, la extensión del Dios omnipotente aquí en la tierra. Los planes de Dios los encontramos escritos en la Biblia. Leer Génesis capítulo 1, capítulo 2, el Salmo capítulo 8, entre otros textos de la Sagrada Escritura, nos revelan el pensamiento de Dios, el plan eterno de Dios para el ser humano. Adán y Eva fueron incrédulos. Ellos fueron infieles, desobedecieron a Dios, fueron incrédulos a la palabra de Dios. El enemigo los tentó allá en el huerto del Edén y ellos permitieron que la tentación los venciera, que el enemigo los venciera, y a partir de ese momento cayeron en el reino de la muerte y nos condenaron a todos los seres humanos en el reino de la muerte, en la esclavitud de la muerte. Todas las maldiciones que vinieron fue consecuencia del pecado. Dios no nos creó para la enfermedad, Dios no nos creó para la derrota, Dios no nos creó para el fracaso, Dios no nos creó para habitar en el infierno eternamente. No, ese no es el plan de Dios. El infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero por causa del pecado, el ser humano se constituyó en un hijo de Satanás, portador de la naturaleza satánica, la muerte. La muerte es una naturaleza. La muerte espiritual fue la primera experiencia que tuvo Adán y Eva después de haber pecado. Por causa del pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ellos perdieron la gloria de Dios, la presencia del Señor. Antes que Adán y Eva pecaran, disfrutaron de la exquisita comunión con nuestro Padre. Dios y el hombre no tenían ningún impedimento para compartir juntos una vida de comunión, una vida de relación. En el ser humano no había conciencia de debilidad, de inferioridad, ni de pecado. Pero una vez ellos accedieron a la tentación, se dejaron vencer por Satanás, inmediatamente la muerte entró en el ser humano. La gloria del Señor se perdió. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Génesis capítulo 3 dice que una vez ellos accedieron a la tentación, versículo 7,
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hay un sentimiento ahora de culpa, de pecado. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados, porque por el pecado entró la muerte en el mundo. Entró la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte invadió al ser humano. Y por causa de la muerte, por causa de la transgresión, vino el sometimiento, vino la esclavitud en el reino de la muerte, en el imperio de la muerte. Capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, habla del reino de la muerte, mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán y Eva, invadidos por la naturaleza pecaminosa, fue la herencia que nos dejaron, destituidos de la gloria de Dios. Ellos trataron de corregir la situación haciendo sus propios delantales de cosas perecederas. Hicieron delantales de hojas de higuera, pero eso no resolvió el problema. Siguieron bajo el sentimiento de culpa y de condenación, así es de que cuando Dios viene y los llama en el huerto, ellos se esconden, tienen miedo. Dios les dijo: no es con hojas de higuera que pueden cubrir el pecado. Se necesita un sacrificio, el derramamiento de la sangre de un inocente para la restauración de la comunión perdida, de la comunión rota, la comunión con Dios. Entonces Dios hizo un sacrificio. Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. Les cubrió la desnudez, les cubrió su pecado, pero fue necesario el sacrificio de animales inocentes. Dios hizo túnica de pieles de las víctimas que habían sido sacrificadas. Parece ser que esas túnicas de pieles que hizo Jehová Dios para cubrir a Adán y a Eva estaban tan frescas, esas pieles, que tenían aún la sangre de la víctima sacrificada. A partir de allí, se establece el principio que la única manera para que el ser humano pueda ser restaurado en la comunión con Dios debe ser sobre la base del derramamiento de sangre. Se necesita el derramamiento de la sangre de un inocente para cubrir el pecado. De allí viene la palabra hebrea expiación. La palabra expiar significa cubrir. La sangre derramada para cubrir los pecados del ser humano y para que éste a la vez pueda estar en comunión con Dios. La comunión rota por el pecado solo se restaura a través del derramamiento de sangre. Los animales sacrificados en el Antiguo Testamento proveyeron el cubrimiento del pecado, pero no lo quitaron. Cristo derramó su sangre no para expiar nuestros pecados en el sentido de cubrirlos, sino para remitirlos, para quitarlos, para borrarlos. La sangre de Jesucristo fue derramada para el perdón
y la limpieza de nuestros pecados. Hoy podemos disfrutar de comunión y relación con Dios sobre la base del sacrificio expiatorio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra es la verdad. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque no nos dejó en el abandono, condenados y sin esperanza. Tu amor manifestado, supliendo cada necesidad, y a través del sacrificio y el derramamiento de aquellos seres inocentes, cubriste el pecado de Adán y Eva, y nos estableció el principio del derramamiento de la sangre y la fe en la sangre para poder llegar a ti. Gracias porque ahora, por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada a tu presencia. Gracias por restaurar la comunión y nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados. Gracias por hacernos tus hijos. Yo te pido en esta hora que tu poder se manifieste en cada oyente a donde quiera que se encuentre, y declaro en el poder de la sangre de Cristo completa libertad. Reprendo al enemigo, al diablo, a los demonios de enfermedad, de pobreza, de confusión, en el nombre de Jesús, y declaro un día victorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.